Señores, tenemos el placer de contar con la presencia de dos médicos. El doctor Ventura García Chalhup, que es médico en rehabilitación física, y el doctor Mauricio Herrera, que es del Centro Quirúrgico El Doral de la ciudad de Miami, en Florida. Ellos tienen dos temas que nos van a tratar. Primero, el doctor nos va a anunciar un evento que se va a llevar a cabo aquí en la capital. Y segundo, queremos hablar un poquito de la especialidad de ambos. Doctor, ¿qué es estructura y función? Sí, buen día, doctor. Hoy tengo doble placer. Primero, de estar sentado aquí con usted de nuevo y de estar acompañado del doctor Mauricio Herrera, que es un gran amigo del Centro Quirúrgico de Doral, para anunciar una actividad científica que tenemos mañana en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña a las 8 de la mañana y que es dirigida a la comunidad médica dominicana. Es un esfuerzo conjunto del Centro Quirúrgico de Doral, que son nuestros asociados en la ciudad de Miami, de los cuales Mauricio es parte, y nosotros aquí en Chalhup Rehabilitación. Es una actividad científica por reservación, gratuita, de altísima complejidad y nivel, porque son cirujanos ortopedistas de primerísimo orden mundial que van a ofrecer conferencias inéditas que son dignas de cualquier congreso mundial de ortopedia o de rehabilitación. Yo tengo una conferencia que es mecanobiología del tendón y por eso hemos decidido el título de estructura y función, State of the Art. Significa que hablaremos de estructura anatómica con los cirujanos y de función con nosotros los rehabilitadores. Es una subespecialidad la del doctor Herrera. El doctor Herrera es subespecialista en todo lo que es rodilla del deportista, rodilla infantil y también miembro superior y sobre todo cadera. Mauricio ha sido el creador de la artroscopía de cadera. Vamos a hablar, porque ayer hablábamos de rodilla y cadera. Sí. Yo creo que Mauricio nos puede ayudar en esto. Primero, ¿la conferencia dónde es? Es en la UMPU, en el auditorio Max Enrique Sureña, aquí en Santo Domingo. Mañana sábado, 14 de marzo, a las 8 de la mañana, de 8 a 2. Ah, porque es un ciclo de conferencias, son 4 conferencias. Varios expositores. Sí, señor, somos 4 expositores y tenemos certificado de participación con un aval académico por la UMPU, por la Sociedad de Fisiatría y de Ortopedia, que nos permite hacer parte de puntos académicos para los médicos y los médicos en formación. Bien. Doctor Herrera, en el día de ayer tuvimos el placer de contar con una odontóloga dominicana que nos vimos a hablar de implantes. Y cuando se habló de implantes fue necesario traer la especialidad suya, porque en los últimos años, quizá en los últimos 20 años, la ortopedia y la medicina en general han pasado por un proceso de avance que ha cambiado totalmente la situación de muchas vidas, no solamente de personas que dejaron de morir, que morían en el pasado, sino de personas que son útiles en este momento y que antes se pasaban a ser inválidos. Hablamos de rodillas y hablamos de caderas específicamente. También hablamos del stent, también hablamos de los implantes, pero básicamente la especialidad suya. Antes un viejo se caía, se fracturaba la cadera y eso significaba una sentencia de confinación de por vida. Ya se embromó. Y entonces eso traía los problemas que traen también la invalidación. Hoy ustedes hacen implantes de caderas y hacen implantes de rodillas, como los cirujanos en el pasado hacían una apendicitis. Realmente, antes de entrar en detalles, el costo de una cirugía de estas, de rehabilitación por trauma, es un costo compuesto por el material usado y por los honorarios, y lo que encarece es el material que se utiliza, o son ambas cosas. Bueno, el costo de ese tipo de lesión y el tipo de tratamiento es una combinación de todo, realmente. Es una combinación de los implantes que se usan, el tiempo que el paciente esté en el hospital, qué tiempo, después que salga del hospital, qué tiempo va a estar haciendo su rehabilitación.
Lo bueno es que mucho ha cambiado para lo positivo, no necesariamente para lo negativo. O sea, las cirugías se han hecho más mínima invasiva, o sea, los pacientes tienen menos dolor, así pueden empezar a caminar más rápidamente. La rehabilitación se ha hecho más agresiva, más que antes. Estamos empezando a parar los pacientes, a caminar y tratar de restaurar su función lo más pronto posible. Pero es verdad, el costo de los implantes es algo que ha subido año y cada año sube más y más y más, Sí, pero viene con la tecnología. Usted nos ha señalado 3 o 4 elementos que nosotros los focalizábamos en el implante, material de alta calidad, que no tiene mucho rechazo, que son no tienen problemas de oxidación ni de cosas así. El tema es usted nos está hablando de la elección del paciente por el profesional, de la elección de la cirugía, del trabajo quirúrgico, del postoperatorio y los días de hospitales, y nos ha hablado de la rehabilitación física de ese paciente. La elección del paciente, del caso de es quirúrgico o no, es difícil, o todos los que tienen problemas se le puede hacer un implante. Depende del paciente, depende de la lesión. Ahora, en particular, yo hago una cirugía que se llama cirugía artroscópica, que es poner una cámara adentro de una articulación. Y esa es una cirugía mínima invasiva que ha ayudado a muchos pacientes porque las heridas son más pequeñas y el paciente tiene menos dolor. Y es una cirugía que se puede hacer en el hombro, en la cadera, igualmente en la rodilla. Y estos pacientes, como es una cirugía mínima invasiva, es una cirugía ambulatorio. El paciente ni se tiene que quedar en el hospital y se van a la casa el mismo día y empiezan su rehabilitación ya el próximo día. ¿Y qué tipo de cirugía se puede hacer artroscópica? Por ejemplo, una cabeza de fémur que usted vaya a poner, eso no se hace por artroscopía. Eso no se puede hacer artroscópicamente. Cuando alguien se quiebra un hueso, típicamente hay que abrir, o sea, la manera típica. ¿Y un tornillo se puede poner por artroscopía? Definitivamente. Muchos de los implantes que usamos en la cirugía artroscópica son implantes absorbibles, son plástico, o sea, son pocos los tornillos que usamos que son de metal. Muchos implantes son de un plástico de calcio que se absorbe entre 2 a 3 años. Una de las preguntas que hace el paciente siempre es el problema del calcio de la edad. La cirugía de ese tipo en pacientes ya con avanzada edad que tienen una descalcificación, ¿ustedes la toman en cuenta o también tienen sus soluciones ese tipo de pacientes? Definitivamente, porque esos son pacientes que tienen lo que se llama osteoporosis, que el calcio en los huesos está bien bajo y como el hueso está débil, tienen un riesgo más alto de quebrarse un hueso. Y hay medicina que se puede dar al paciente para ayudar a fortalecer los huesos. ¿Y esas medicinas son locales o sistémicas? No, son sistémicas. Son combinación de medicina intravenosa, son pastillas. Tienen sus complicaciones, no son benignas, pero han ayudado a muchos pacientes. ¿La cirugía tiene complicaciones como fracturas espontáneas? Que la persona se fractura sin hacer ningún esfuerzo. Realmente eso no sucede. Si alguien se quiebra un hueso... Por el implante, digo, doctor. Por el implante. Sí. Bueno, si el implante no queda bien, si no está en mala posición, eso puede suceder como una complicación. ¿Y de qué material es un implante que se reabsorbe? Cuando usted tenga que poner un tornillo plástico que se reabsorba o en una médula ósea o en el periósteo, ¿cómo lo hace? No, es hecho de calcio. Precisamente los tornillos son casi como el hueso. Y el cuerpo sabe cómo absorber el tornillo y el hueso empieza a crecer a través del tornillo. O sea, si uno vuelve a los 2 o 3 años ni se ve el tornillo, porque solamente se ve el hueso. Le decíamos a la implantóloga de maxila, de hueso, de dientes, le decíamos que si había mucho rechazo del organismo a esos cuerpos extraños. Y nos decía que más que rechazo, lo que había que seleccionar era que no haya inflamaciones ni infecciones. ¿Ocurre lo mismo en los implantes? Sí, realmente no hay rechazo.
Yo no he visto ese problema. Eso hace muchos años, eso era una situación. Pero antes era un problema. Antes era un problema, extraño, pero ahora doctor. no. Ahora no. Ahora realmente la tecnología, la ciencia, cómo se procesa y cómo se hacen los implantes, el rechazo Doctor, no. hasta el hilo quirúrgico, usted veía pacientes antes que 1 año y 2 años después de una cirugía abdominal estaban botando nudos. eso no era nada raro, andaban botando nudos por la piel. Sí, no, Porque el cuerpo tendía Sí. a lanzar fuera todo lo que no era igual que no, él. los hilos que usamos ahora se disuelven entre 2 a 3 meses, no años. So, en esa manera la tecnología ha mejorado mucho también. Doctor, ¿cuál es el caso más común de cirugía ortopédica artroscópica? Yo diría que en el hombro hay un tendón que se llama el manguito rotador, que es el tendón principal que nos ayuda a levantar el brazo. Ese tendón puede tener un desgarramiento y eso es una lesión que con cirugía artroscópica se puede arreglar fácilmente. Y en la rodilla yo diría que algo que se llama el menisco, que es como un cartílago, o también se puede arreglar ligamentos. Hay ciertos ligamentos que se pueden dañar, un ligamento que se llama el ligamento anterior cruzado, que es el ligamento que se daña en los atletas. Y en el pitcher de béisbol, el Tommy John, ¿qué es? El Tommy John es una cirugía muy común, especialmente en pitchers. El que lanzan la bola es cuando se dañan un ligamento aquí en el codo. ¿Qué ligamento? Es el ligamento colateral ulnar, que es el ligamento que queda en la parte interior del codo, y cuando ese tendón se rompe, entonces se le podemos poner un ligamento nuevo para que en 1 año el jugador pueda jugar otra vez. Doctor, el pie caído o la mano, que es una maravilla de la naturaleza. Túnel carpiano. ¿Eh? El síndrome de túnel carpiano. Bueno, eso es algo diferente, eso es algo como un proceso crónico, alguien que usa mucho la computadora o no está en una buena posición o hacen un movimiento repetitivamente por muchos años y no tienen buena forma. Eso es cuando un nervio se pincha aquí en la muñeca y uno tiene calambres en estos 2 dedos. Bien, llamó a alguien y nos habla del pie caído. Yo no sé a qué él se refiere, doctor. El pie caído es una lesión neurológica, es la lesión del nervio peroneo lateral que sucede en las personas diabéticas o las personas que tienen una compresión importante en la cara lateral de la rodilla. Quirúrgico? En algunas ocasiones, si es un atrapamiento por un síndrome canalar, sí. En otras ocasiones, la mayoría son de tipo clínico, doctor. Es una neuropatía de tipo clínico, no traumático. El hombro, el manguito del hombro, el Tommy Jones, la rodilla, en atletas sobre todo, en un país en donde una de las fuentes de riqueza del joven dominicano es el deporte, más que en ninguna parte del mundo. El que no estudió lo que quiere es meterse en deporte, y ahora nos están dando que solo un 2% de los que firman en ligas menores llegan a grandes ligas, por tanto los otros se empobrecen y los 2% le va bien. ¿Es posible una rehabilitación real de un codo, de un hombro, de un pitcher con una operación? Para retomar el deporte. ¿Perdón? Para retomar el deporte profesional. Sí, para volver a la posición. Definitivamente. Claro. Especialmente el Tommy John Surgery, la cirugía de Tommy John. Hay mucha literatura que demuestra que el pitcher hasta puede tirar la bola más rápido después de esa cirugía, porque queda el codo más estable. ¿Y el hombro? El hombro, un poquito menos éxito. Yo diría que solamente unos 80% de esos jugadores que han tenido cirugía artroscópica del manguito pueden volver a jugar al mismo nivel. Una consulta que inclusive tiene un componente personal, a los dos, rehabilitación y cirugía. Una persona que tuvo una juventud en que su hombro funcionaba mecánicamente perfectamente y podía lanzar o coger una raqueta de tenis o lanzar una bola sin ninguna limitación. Sin embargo, con la edad se dio cuenta un día que no podía llegar la bola ni siquiera a 10 metros. Realmente, ¿qué es calcificación o otro elemento?
Bueno, hay muchos cambios, específicamente. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, yo diría que número uno, artritis. El artritis es cuando el cartílago en la articulación se va acabando. Eso es un proceso normal, parte de la vejez. Cuando la articulación no tiene el mismo cartílago como antes cuando era joven, los huesos no están moviendo en una manera normal. También puede ser un poquito de inflamación de los tendones, los músculos se ponen más débiles con la edad. O sea, realmente es muchos factores diferentes. Y hay otro que es simplemente el patrón motor. O sea, a medida que ganamos años, perdemos efectividad en la manera en que el cerebro organiza el movimiento también. Y por eso las caídas, por ejemplo, son mucho más frecuentes luego de los 70 años que antes. O sea, es muy multifactorial, como dice Mauricio. Doctor, el ejercicio de su especialidad no tiene dudas. Me refiero a que cuando un paciente de 70 años se cae y se fractura la cadera, ustedes miran la radiografía, inmediatamente, el ortopedista dice, ese es un candidato a un trasplante de cadera, abierta la cirugía, no puede ser artroscópica, y se le puede poner, ¿cómo se llama la bola esa del el fémur? El fémur. Se le puede poner eso. Pregunta, en caso de que compita con otra especialidad que ahora surge y que uno a veces sí es una especialidad dudosa. La ortopedia no es dudosa, porque un hueso roto no produce ningún tipo de duda, que es la medicina de células madre. Usted como médico ortopedista, ¿tiene alguna creencia en que ahí se puede hacer algo con células madre? ¿O usted es una competencia desleal que tiene el ortopedista? Eso es un tema un poquito controversial, las células madres. ¿Allá también? En los Estados Unidos también. El gobierno bueno, los seguros no pagan por células madres. Todavía mucha gente lo considera experimental. No hay resultados de largo plazo viendo los resultados de las células madres. Está en su infancia. Como aquí no hay, doctor Herrera, las limitaciones legales de allá, yo le quiero preguntar eso al doctor Chalhoub. Doctor, ¿usted cree en células madres? Bueno, desde el punto de vista fisiológico, las células madres es un proceso natural. De ahí a que sea una herramienta terapéutica a cualquier tipo de problema en medicina, hay un trecho grande realmente. Usted entiende que es muy específica la indicación. Lo que pasa es que no podemos confundir un proceso normal con una herramienta para un tratamiento de un problema médico. Esa ruta, el por qué y el cómo, todavía tiene muchas dudas, como dice Mauricio. O sea, las células madres como terapéutico todavía no ha hecho no se ha establecido. ¿Usted le ha hecho una crítica velada al procedimiento, como que se está usando para demasiado cosas? O sea, más que una crítica velada es una reflexión. O sea, yo creo que no podemos asumir las células madres como un tratamiento terapéutico sin discriminar qué vamos a tratar y por qué. Doctor, no lo conozco, pero su cara me dijo algo ahora mismo. Quizás se está creando mucha expectativa con respecto a células madres. Definitivamente. La gente está desesperadas, quieren algo, o sea, no tenemos quieren vivir más y vivir mejor. Claro, y no tenemos cura para la artritis, no tenemos cura para el cáncer. O sea, las células madres, todo el mundo quiere que eso sea la solución para todo. Pero desafortunadamente no tenemos control de las células madres. Claro. Se puede coger bien fácilmente, se puede inyectar en cualquier parte del cuerpo, ningún problema, pero hay muchos centros que están cobrando a los pacientes miles y miles de dólares o pesos y con resultados que realmente no se sabe qué va a pasar. Y que son aleatorios. O sea, hay gente que sale bien y la mayoría de gente no tiene respuesta. Usted dice que el hecho de que, qué bien, el hecho de que sacar una sangre de un sitio y filtrarla o centrifugarla y ponerla en otra no hace daño, tampoco justifica los costos que están cobrando por eso, ¿verdad? Definitivamente, porque es todo propaganda en este momento, no es científico. O sea, si uno ve la literatura científica, las células madres es algo nuevo. No tenemos resultados de 5 años, 10 años, viendo si realmente le ayudó al paciente o no. Pero es como un fad, es algo nuevo, lo que está en el estilo en este momento. Y hay mucha gente, hasta en los Estados Unidos, que salen de los Estados Unidos
y están yendo a Panamá, a Alemania. Hay ciertos países que están dando muchas células madres. Bien. Maestro Solano, vamos a tener que invitar al doctor de la Vega que venga a responder esto. Doctor, yo quisiera pedirle a Mauricio, a usted y a Mauricio, que nos hable un poquito de las indicaciones de la artroscopía de la articulación de la cadera, que es una tecnología novedosa de poco conocimiento del público. Vamos a hablar de rodilla y vamos a hablar de cadera después de la pausa.